sabiduría que revelara, que unificara las leyes espirituales y físicas de la vida. ¿Te imaginas si hubiera una sabiduría así? Que fuera la fuente espiritual para las religiones que conocemos, algunas que se han establecido hace mucho tiempo y que han tenido su fin, y otras que siguen hasta ahora. Libros sagrados que se han escrito a partir de este tipo de sabiduría. Que esta fuente espiritual hubiera sido la influencia profunda de los pensadores más importantes de la historia, y hablamos no solamente de personas religiosas, sino científicos, filósofos, artistas, entre los artistas, pues, literatos, incluso músicos, ¿no? Y que un círculo muy pequeño de sabios hubieran comprendido una parte de esta sabiduría y la hayan podido, a través de su entendimiento, revelar y escribir en un libro que ha sido como que el inicio de otros libros de conocimiento, de sabiduría, y después que se han transformado en religión, en fe, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿la cábala será esta sabiduría? Sí, la cábala es una fuente de sabiduría, es básicamente un mapa para navegar la realidad, ¿no? Entonces, toda esta sabiduría ha sido oculta, es una sabiduría muy antigua, que en realidad tiene preceptos bastante simples, actualmente se entendería como simples, pero que en su momento no han sido entendidos, no era el momento de revelarlos. Entonces, ha permanecido oculto por mucho tiempo, y actualmente los cabalistas, quienes estudian esta sabiduría, pues la intención es de compartirla con todo el mundo, ¿no? Y sobre todo la cultura hebraica, la cultura judía, es la que ha estado más cerca de esta sabiduría, ¿no? Los rabinos más antiguos son los que tenían acceso a esta sabiduría oculta, y no se permitía a quienes estaban recién entrando en lo que era el judaísmo, ¿no? Sin embargo, esto, como les decía, viene de mucho más atrás que el judaísmo, y es simplemente un mapa para navegar la realidad. Entonces, este mapa para navegar la realidad nos puede dar a entender, o sea, nos puede como abrir los ojos para mirar el mundo y encontrar respuestas y soluciones en nuestra vida, ¿no? En el cotidiano. Cosas desde lo más cotidiano hasta lo más complejo y espiritual. ¿Cómo es esto? Antes de continuar con esto de la cábala, pues uno de los principios más importantes es en el estudio de la cábala, es que no creas una sola palabra de lo que te enseña la cábala, de lo que leas en libros de cábala, o lo que te digan cuando se trata de cábala, ¿no? Entonces es uno de los primeros, el principio más importante, ¿no? No creer a ciegas. ¿Por qué? Porque la cábala, para empezar, no es una religión, tampoco es una fe. Y el mismo hecho de hablar de una creencia, de creer, la misma idea de creer implica un resquicio, un residuo de duda, ¿no? Entonces, muchas de ustedes seguramente se habrán preguntado en algún momento si existe un Dios, o por qué la vida está tan llena de caos, de dolor, por qué estamos aquí, o cómo podemos lograr
satisfacción ininterrumpida en nuestras vidas. Y a través de algunos principios bastante básicos y prácticos que se encuentran en la Cábala, podemos llegar a responder estas preguntas. Sin embargo, lo ideal es no creer a ciegas, sino comprobarlo, ¿sí? Para tener certeza. Entonces, cuando se sabe, cuando se deja de creer y se empieza a saber, no se deja lugar al escepticismo, ¿no? Cuando realmente sabes, entonces dejas de creer. Es como cuando yo creo que mi equipo, el Bolívar, este año sí sale campeón. Tengo toda la creencia de que sí. Claro, pero existe una pequeña duda en tu creencia, ¿no? No estás seguro, porque existe la posibilidad de que pase algo y no salga campeón, ¿no? Entonces, la creencia implica ese pequeño resquicio de duda. Por lo tanto, para llegar a esta certeza, debemos probar cada una de las lecciones y aplicar esas lecciones en tu vida, directamente en tu vida. Y no caminar con una fe ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una coerción en la espiritualidad, ¿no? Tienes que comprobarlo, llevarlo a la práctica, si funciona para ti. Si posiblemente lo que tú escuches hoy día, esta noche, pues no funcione para ti y eso está bastante bien también, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo llevas a la práctica y si aplica contigo. Entonces, la idea es no aceptar las lecciones ciegamente. Ahora, ¿de qué trata la Cábala? Trata de las leyes de la vida, ¿no? ¿A qué nos referimos con las leyes de la vida? Las leyes de la vida es todo lo que influencia a la existencia. Entonces, estas leyes de la vida influyen en ti, en mí, en todos, en toda la naturaleza, lo quieras o no. Es la naturaleza misma. Entonces, las leyes de la vida van a seguir adelante aun cuando tú no estés de acuerdo. Y a veces el mismo hecho de que nos encontremos en una situación que no nos gusta, ¿no? Que para nosotros es negativa, eso nos lleva al caos, al dolor, al sufrimiento. Pero, ¿cómo evitar ese caos, ese dolor, ese sufrimiento? Pues entendiendo que existen estas leyes de la vida, ¿no? Y que la misma vida es un juego. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué es un juego? Para ser más práctico, les voy a compartir algo bien lúdico, un pasatiempo que tengo hace muchos años, hace unos 20 años que tengo un pasatiempo con amigos. A ver, ¿ustedes qué pensarían de qué se trata esto a primera vista? ¿Cualquiera? ¿Una opinión? Parece algo fantasioso, no sé, son dibujos donde un orco está golpeando a un tipo. Fútbol americano con, no sé, con esa bomba de púas. Ahí está, sí, sí, bueno, ya, fútbol americano, exacto, si te acercas mucho a mí. Entonces, ya tenemos esa información, fútbol americano. Ahora, estamos hablando de lo mismo, por si acaso. Es como un juego de rol. O ya Sí, me alejé. de alguna manera, sí, sí, sí. De alguna manera, sí. Sí, es un juego de tablero, como pueden ver ahí, ¿no? Hay unas miniaturas. Vamos a verlo más cerca. Hay miniaturas, hay dados, dados de varios tipos, ¿no? Hay un pequeño balón, ¿no? Y es, digamos que es parecido al que aparece en el dibujo. Entonces, este es un juego de estrategia.
un juego de estrategia en la que tienes miniaturas y la idea es exactamente como el fútbol americano. La idea es que el equipo de este lado lleve el balón hasta la línea de touchdown que está aquí. Entonces, si un jugador logra llegar hasta aquí con el balón en la mano y en pie, se logra un gol, un touchdown. Y esa es la idea básica del juego, ¿no? ¿Por qué les cito esto del juego? Porque para poder entender cómo jugar, este juego se llama Blood Bowl, para entender cómo jugar el Blood Bowl, necesitamos saber las reglas con las que se juegan, ¿no? Algunas son bastante básicas, como la que os he dicho. Lo principal es llevar el balón hasta acá y eso es todo, ¿no? La idea es cómo llegas hasta aquí y qué características tiene el juego para que evite que llegues hasta acá o que te facilite llegar hasta el touchdown, ¿no? Entonces, ahí es donde, si no conocemos el juego y les invito a jugar, en este momento les doy las miniaturas, les doy los dados, les digo, aquí está la cancha, nos ponemos a jugar. Entonces, ¿quién ganaría? ¿Ustedes o yo? Yo conozco este juego hace 20 años. Entonces, por lógica, ganaría yo. ¿Por qué? Porque me conozco las reglas mucho mejor. Y ahí está la similitud con el mapa de la realidad, ¿no? Es como, el Cábala es como un manual de un juego. Entonces, mediante ese manual es que vamos a entender cómo jugar este juego de la vida. A ver, aquí tenemos a nuestra maestra de Reiki, pensando cómo va a realizar una jugada y infringir caos, dolor y sufrimiento a una de las miniaturas del equipo contrario, ¿no? Y aquí está el grupo de jugadores de esa época. El personaje principal en esta foto... el personaje principal en esta foto en realidad no es ninguna de esas personas, sino el librito que estoy agarrando entre las manos, ¿no? A partir de ese manual es que tenemos los detalles de cada una de los detalles del juego. Las miniaturas en el juego tienen sus características y son diferentes de cada tipo de jugador a otro. Son como 22 tipos de equipos. En cada equipo hay más o menos un promedio de 4 tipos de jugadores. Entonces estamos hablando de varias características. Todo eso está en el manual. Entonces, para poder jugar este juego, tienes que conocer el manual de reglas. Y la cábala es como un manual de reglas de Blood Bowl, solo que en nuestro caso es un manual de reglas para poder entender la vida. Volvamos a las leyes de la vida, entonces. Si entendemos cómo se juega este juego, podemos evitar el caos, el dolor, el sufrimiento. Entendiendo cómo son las leyes de la vida y cómo nos influencian a todos. Si no queremos seguir las leyes de la vida, nos va a llegar igual, ¿no? Entonces es mejor conocer cómo es este juego de la vida y cómo logramos conocerlo a través de la experiencia. El Cábala sería como ese libro que nos dice qué es lo que va a pasar en caso de que elijamos uno u otro camino, ¿no? Entonces, son preceptos de mucho conocimiento, en muchos casos, como les decía, que les va a servir desde lo cotidiano hasta lo más alto, ¿no? Y espiritual. Entonces, para poder empezar a conocer lo que es la Cábala, primero tendríamos que preguntarnos quiénes somos en este juego de la vida, quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué papel jugamos en este papel de la vida? Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado cuál es nuestra esencia o cuál es nuestra sustancia, de qué estamos compuestos y cuál es el elemento esencial del que estamos hechos. Entonces, la Cábala nos dice esa esencia,
esa sustancia, esa composición, ese elemento del cual estamos hechos nosotros y en realidad del que parte toda la creación de lo que conocemos es el deseo. Esa palabra tan simple, ¿no? Entonces nosotros estamos hechos de deseo, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, porque la Cábala dice, tu cuerpo se mueve solamente porque hay un deseo que quiere ser satisfecho. Entonces todos en nuestra vida tenemos deseos, ¿no? Cada quien deseos diferentes. Y hay niveles de deseos. Entonces, las personas nos diferenciamos por el tipo de deseo que estamos persiguiendo. Sin embargo, todas las personas perseguimos un deseo que queremos realizar y lo que queremos, ¿por qué queremos realizarlo? Porque necesitamos, queremos, buscamos la satisfacción la satisfacción de nuestras necesidades, pero también la felicidad continua, ¿no? ¿Cómo llegar a satisfacer esas necesidades? Depende en qué nivel de deseo estás. Pongamos un ejemplo. Una persona que no tiene un hogar, que no tiene un trabajo, que económicamente está en cero, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus principales prioridades para esta persona? Va a ser el comer, tener un lugar donde dormir, sexo, no amor, y todas las necesidades básicas, ¿no? Cómo sobrevivir, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso se le llama un deseo animal, porque igual que los animales, son cosas que buscamos para poder seguir viviendo. Es lo más básico que tiene la vida. Cuando logramos satisfacer estas necesidades, estos deseos, entonces llegamos a un segundo nivel, que es la satisfacción de los impulsos que está fuera del reino animal. Ya no se tratan de esos deseos básicos. Entonces buscamos el honor, el poder, el prestigio o el dominar a otros, ¿no? El sobresalir, en otras palabras, ¿no? Sobresalir puede ser espiritualmente, sobresalir en tu carrera, ¿no? Ser un ingeniero reconocido, ser un médico reconocido, ¿no? Lograr mediante tus habilidades un prestigio, un lugar en la sociedad en el que tengas cierto nivel de respeto. Y el último nivel es el raciocinio. Entonces, en este nivel buscamos algo todavía más alto, ¿no? Buscamos la sabiduría, buscamos el conocimiento y buscamos respuestas para preguntas que nos empezamos a hacer solo en este escalón, ¿no? En los más básicos es, sobre todo a un principio, es muy difícil que nos pongamos a pensar, pero ¿qué es la vida? ¿Cómo llegar a conocer más? ¿No? Porque simplemente esta persona que no tiene nada necesita satisfacer las necesidades más básicas. Luego buscará ser reconocido. Luego buscará ya empezará a pensar en otras cosas, ¿no? Cuando ya esté totalmente saldado la vivienda, ya esté viviendo bien. Ahora ustedes me dirán, claro, o sea, pero yo busco conocimiento, no tengo suficiente dinero como para poder dormir en mi propia casa, vivo de alquiler, entonces tengo mis problemas económicos y soy de la clase media, tengo una carrera, me gustaría ser prestigioso en esto, o soy un artista y me gustaría que se me reconozca el trabajo que estoy haciendo. Entonces, ¿estoy entre los tres niveles? No, porque de todas esas características hay un grupo que son las más importantes, ¿no? Entonces, no quiere decir que el que esté buscando sabiduría, conocimiento, respuestas a su vida, no necesite comer, ni dormir,
sexo, ni una casa, ¿no? Sí tiene esas necesidades, pero las ha superado de alguna forma, ¿no? Además, cuando llegamos a este tercer nivel de deseo, no es el final de todo, sino que después de llegar hasta aquí arriba, volvemos a empezar. Pero volvemos a empezar desde un nuevo punto. Llegamos al mismo lugar, pero ya no somos los mismos y nuestras necesidades ya no son las mismas. Entonces, ya no busco cualquier cosa que comer, no busco comida en la basura. Ya voy a, qué sé yo, voy a comprarme mi hamburguesa, ¿no? En la siguiente vuelta ya querré algo mucho más, una cocina preparada por un chef, no sé. Entonces, hay como un ciclo, ¿no? ¿Cómo entender esto más fácilmente? Ah, claro, sí, me he olvidado. Entonces, todas las personas hacen uso de su pensamiento racional y su pensamiento intelectual para poder acceder a cada uno de esos niveles de deseo, ¿no? Entonces, tanto en el primero, segundo o en el último nivel, las personas utilizan su raciocinio, sus habilidades para poder lograr lo que quieran, ¿no? En eso todos los niveles son iguales. Ahora, para poder entender estos ciclos, ¿qué tiene que ver aquí Luke Skywalker? Bueno, Luke Skywalker, ustedes saben, es el personaje, uno de los personajes principales de Star Wars. Hay un libro de un autor que se llama Joseph Campbell que habla de El héroe de las mil caras, donde se plantea esto: el periplo del héroe o el viaje del héroe, que es un entendimiento básico de toda la narrativa de la historia en la historia humana. Entonces ustedes van a poder encontrar esta fórmula en los cuentos para niños, los cuentos de hadas, van a poder encontrarlo en los mitos, leyendas, los van a poder encontrar en las antiguas, los antiguos relatos de los principios del hombre, como en Game of Thrones, como en Breaking Bad, como en las últimas series que salen en Netflix, ¿no? Entonces, todo tiene como una misma estructura. Todas estas narraciones tienen una misma estructura. Por eso su libro se llama El héroe de las mil caras. Es un mismo héroe, pero a ese héroe lo vas a ver en diferentes narraciones. ¿Y esto se encuentra en el tarot? Sí, se encuentra en el tarot. El tarot está basado justamente en este periplo, en este viaje del héroe. ¿Y cómo así? Tenemos al loco, que es como una llamada de salir, una llamada a la aventura. Se entiende al loco también como un hálito de vida, ¿no? Por eso el loco no tiene número, es simplemente el loco. Todos los arcanos mayores del tarot de Marsella tienen un número, excepto el loco. Entonces el loco es el número 0, digamos. Es el punto de partida de esa aventura. A continuación es la ayuda sobrenatural que recibe el loco, que bien puede ser, en el caso de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, ¿no? En una narración, si nos remitimos a lo que es Star Wars. Tengan en cuenta de que esto no solamente se aplica a las narraciones, a los cuentos, a las películas, series, etcétera, sino también se aplica a nuestra misma vida. Por eso es que lo pongo aquí al ladito de los niveles de deseo que tenemos, porque se trata de lo mismo. Subimos los escalones y ahora vamos a subir los escalones con el viaje del héroe. Encontramos un guardián del umbral, alguien que nos da luz, el mismo umbral, ¿no? He escogido algunas cartas del tarot, no todas. Luego encontramos retos y tentaciones para el héroe, donde va a encontrar la fuerza, por ejemplo, ¿no? Y vean cómo incluso George Lucas
sí ha debido conocer no solamente el periplo del héroe, sino algo de tarot, ¿no? Eh, Todo esto tiene como que hay, como que resuena, ¿no? Está la fuerza, está el anciano que se convierte en su mentor, ¿no? Y la salida de Tatooine, del lugar donde se cría con sus tíos, ¿no? Y es obligado a salir de ahí. Entonces empieza una aventura en la que va encontrando varios bloqueos, varios retos, pero también mentores que le ayudan a superarlo. Pero llega un momento en toda narración, llega un momento en Star Wars, llega un momento en tu vida, llega un momento en la situación de un país, llega un momento qué sé yo, en la historia, en una película, en la que encontramos una revelación. Entonces encontramos el abismo, representado en el tarot como el diablo. En este abismo es donde nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Es donde conocemos nuestras sombras. Y en este momento es en el que se decide si nuestro héroe va a salir triunfante o va a retroceder, e incluso morir, ¿no? Entonces le queda superar o morir prácticamente, ¿no? Entonces todas las narraciones tienen ese momento en el que todo confluye para que el héroe pueda superar su mayor oscuridad o su mayor reto. A partir de esa superación de su oscuridad es que ocurre una transformación. Y mediante la transformación, una expiación. Entonces, el héroe ha recorrido toda esta parte, ha salido de lo que le era cómodo, de lo que conocía muy bien, se ha aventurado hacia lo desconocido hasta transformarse, pasar por una expiación, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars se encuentra con su padre, que es prácticamente su propia sombra, ¿no? Y después de esta expiación en la que se confronta con el padre, vuelve al mismo lugar del que salió. No se lo ve llegar a Tatooine de nuevo, obviamente, pero cuando se lo ve en la última escena de la primera parte de la película, como ocurre en todas las narraciones, vuelve al mismo lugar, pero él ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque está cargando consigo toda una experiencia que le hace crecer. Todos estos retos, los mentores que han podido ayudarlo, él que ha podido superarse a sí mismo y a los retos que se le han puesto delante, la expiación, la transformación por la que ha sufrido, dan como resultado un nuevo héroe, ¿no? De eso se trata el periplo del héroe. Y también podemos aplicarlo a los niveles de deseo, ¿no? Cuando conseguimos y satisfacemos las necesidades más básicas, las necesidades de prestigio, de conocimiento, llegamos a encontrar algunas respuestas para nosotros mismos, entonces es el momento en el que regresamos. Regresamos otra vez al primer nivel, pero ya no regresamos iguales, ¿no? Necesitamos cosas diferentes de un nuevo nivel 1, un nuevo nivel 2, un nuevo nivel 3 y así continuamente, ¿no? Al principio, mientras estábamos, digamos, en la sala de espera, a que todos se conecten, yo les ponía un tema de una banda que me encanta, que se llama Tool, un tema que es Lateralus, y el mensaje del tema es vivir en espiral. Entonces, lo que sugiere la cábala es vivir justamente la vida en espiral, no en un círculo, ¿no? Porque en realidad este círculo no es cerrado, es un círculo que se va a abrir hacia un nuevo nivel de uno mismo. Y en el siguiente periplo nos va a enseñar a vivir
y volver otra vez, pero ya no seremos los mismos. Y así viviremos continuamente en espiral, en una espiral continua. Y es también lo que nos muestra el tarot. El tarot nos dice que el mundo, que es la carta número 21 de los arcanos mayores, y es la última carta, no se le entiende como solamente como el fin de todo, de todos los arcanos mayores, sino que es un fin que es un principio a la vez. Entonces el número 21 se transforma otra vez en cero, automáticamente. Entonces, ya que estamos hablando del deseo, me permito preguntarles a ustedes qué es lo que un ser humano deseará en la vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes desean en su vida o qué es lo que creen que un ser humano desea en la vida? A ver, vamos a ver. No sé quién desea opinar un poco para lanzar ideas y empezar a tejer un poco este momento de la charla. Sí, el ser humano creo que desea bienestar, tanto económico, salud, pero también un bienestar espiritual, ¿no? Ya, económico, espiritual. Y Sí. salud. Y un También, bienestar. Salud. sí. Silvia dice la realización personal y espiritual. Realización personal. Y espiritual. Y espiritual. También tal vez muchas personas también, muchos humanos buscamos la felicidad, la paz. Paz. Kat nos dice, el ser humano creo que desea ser feliz. Felicidad, ya. Ok, entonces tenemos bienestar, sea económico, espiritual, salud, realización personal, realización espiritual, paz, felicidad, ¿no? Básicamente... abrir conciencia también, dice. Abrir abrir conciencia. conciencia. Ana Isabel nos dice. Salud, dinero, han dicho y no han dicho amor. Salud, dinero. Trascender a la nada. Amor. Tienes razón, Amelia. Ya, ok. Sí, hay, podemos seguir dando ideas, ¿no? De qué es lo que deseamos nosotros, qué es lo que pensamos que todo ser humano en la vida desea. Pero de todas esas opiniones, hay una lista que prácticamente engloba lo que es no solamente las opiniones que tienen esta noche, sino si preguntan a cualquier persona, va a entrar dentro de esta lista. Realización personal, paz mental, alivio del miedo y la ansiedad, seguridad económica, satisfacción, amor, libertad, control, sabiduría, felicidad y salud. Entonces, todas las opiniones que ustedes encuentren en las personas va a jugar con estos deseos, ¿no? Ahora, el Cábala se va a referir al deseo como una vasija, como esa vasijita que están viendo en la pantalla. Que como ven es un recipiente vacío y es un recipiente que desea ser llenado. Pero esta vasija no es algo material, ¿no? Porque si se dan cuenta de la lista que tenemos aquí a la izquierda, ninguna de estas es algo precisamente material, ¿no? Seguridad económica, sí, o sea, queremos
tener un lugar donde vivir, etcétera, pero la seguridad económica influye muchas cosas, ¿no? Incluye muchas cosas. Entonces, la idea de la seguridad económica es un bienestar en el que no necesitemos prestarnos dinero o mendigar, ¿no? Y justamente esa idea no es material, esa idea es intangible. La paz mental, la realización personal, el amor, la satisfacción, libertad, control, sabiduría, felicidad, salud, no son cosas tangibles. Lo mismo que esta vasija. Esta vasija, entendida por la Cábala, no es algo material, ¿no? Entonces, esta vasija somos nosotros mismos, nuestra necesidad de llenar esa vasija. ¿Sí? Y es una metáfora que utiliza la Cábala para entender lo que es, cómo funciona el ser humano, ¿no? A través del deseo. Entonces, nosotros somos esta vasija que desea ser llenada con estos temas que vemos acá, en resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar de una satisfacción o un deseo, hay estos restaurantes donde te dan cubiertos y tú comes todo lo que puedas comer, ¿no? Alguna vez has debido entrar a uno de estos restaurantes y haber comido carne de primera, haber repetido y seguir deseando carne y comer otra vez, ¿no? Hasta que ya no has podido, ¿no? Hasta que has saciado el apetito. Entonces, el apetito tiene un límite. O sea, llega un momento en el que comes tanto que dices, ya, basta, ya, listo, gracias, ya, suficiente. Sin embargo, no sé si les ha pasado esto. Terminan de comer, están ya llenos, pero viene el mozo y les dice, pero señor, señorita, señora, se ha olvidado el postre. Y entonces te trae una torta de chocolate, pero deliciosa, ¿no? Que se ve, se huele y sabe deliciosa. Estás con el estómago lleno, pero ¿qué haces? Por lo menos vas a probar un poco, ¿no? Es el deseo el que está funcionando ahí, ya no el apetito. Por eso el deseo no tiene límites. Esa vasija no tiene límites. Y nosotros como Bruce, en ese sentido somos insaciables. No sé si han visto Matilda. Matilda. Entonces La película Matilda. podemos comernos toda la torta a pesar de habernos terminado 3 filetes anteriormente y haber saciado nuestro apetito. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, el deseo es insaciable. Esta vasija es insaciable también. Entonces, los seres humanos tenemos varios tipos de deseos. Ustedes me decían, por ejemplo, el bienestar económico, espiritual, la salud, realización personal. Esto varía dependiendo de las metas que se pone cada persona y a dónde van sus deseos, ¿no? El tipo de deseo es el que nos diferencia. Sin embargo, todos tenemos deseos. Por ejemplo, un comediante puede desear la fama. Puede dedicarse a la comedia para ser famoso, para ser conocido por todo el mundo y convertirse, qué sé yo, en un Robin Williams. Sin embargo, Robin Williams no tiene los mismos deseos que ese comediante, ¿no? Tal vez este comediante que está empezando quiera ser un Robin Williams. Pero ¿qué es lo que pasaba con Robin Williams? Él tenía una necesidad de hacer reír a la gente, porque eso le hacía bien a él, le hacía bien a su espíritu. Entonces era una necesidad el obtener la alegría de los demás, ¿no? Y eso se ha convertido prácticamente en su bendición y su maldición. Entonces hay algo que nos dice la Cábala también, aprovechando esto, respecto al desear los bienes o las satisfacciones o los deseos realizados de otra persona. Cuando deseamos lo que tiene el prójimo, pucha, pero
pero mi amigo, mira, que gana tan bien, trabaja en el banco, tiene su deportivo en la puerta, su casa tiene un gran jardín, piscina, y yo estoy viviendo en alquiler en un cuartito, pucha, yo quisiera tener eso, ¿no? Y el desear esa suerte, la vida lo puede entender como que la vida simplemente te dice, puede llegar un momento en el que la vida te diga, claro, toma, aquí está, exactamente lo mismo. Entonces, este comediante no solamente va a obtener la fama de Robin Williams, sino también todas sus taras, problemas, angustias, y va a recaer en su vida, cosas que no ha buscado, ¿no? Él solo buscaba su fama, pero envidiaba su suerte, envidiaba sus deseos satisfechos. Lo mismo que si envidiamos al vecino, puede ser que la vida nos otorgue esos bienes del vecino, pero con todos sus problemas. Por eso también tenemos que tener cuidado en qué es lo que deseamos, si es lo que deseamos de los demás o queremos satisfacer nuestros deseos, ¿no? Ahí la envidia hace un juego muy interesante en el que te regala, pero te lo regala todo, con todo y problemas. En ese momento, cuando, mm, cuando encuentras ese deseo, encuentras también la luz. La cábala le llama luz a esa satisfacción, puesto que la luz no es algo tangible. La realización personal no la podemos tocar, pero la sentimos, ¿no? Y sentimos como algo que nos ilumina por dentro. Entonces nosotros queremos enchufarnos a esa luz. Sin embargo, debemos tener cuidado con la potencia a la que nos estamos conectando, ¿no? Si nosotros damos para 110 y nos conectamos a 220, entonces lo que pasa es que el foco se funde. Y eso es lo que entiende también la Cábala como demasiada luz en tu vida, ¿no? Tal vez no sea el momento. Si no lo estás obteniendo, posiblemente tengas que subir tus escalones para poder llegar a la luz que quieres alcanzar. Entonces volvemos a lo que son las leyes de la vida, que nos pasa a todos, que es un juego, ¿no? Y nos preguntamos algo. Las cosas que te pasan, sobre todo las que recuerdas negativamente, te han pasado de repente, así de un momento a otro, o sea, te sorprendieron totalmente. ¿Será cierto? Pues según la Kabbalah, esto no pasa de repente, nada pasa de repente, sino que es una consecuencia de las semillas que se han ido plantando en el transcurso del tiempo, ¿no? Posiblemente tú ya las hayas plantado, o posiblemente sea algo que se ha ido plantando en tu familia. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El árbol genealógico es una gran herramienta para conocer qué es lo que está dentro de tu linaje, cuáles son los problemas que se han ido repitiendo cada vez, ¿no? Incluso en las familias hay esto de que se repite un nombre y el nombre también conlleva el sino del antepasado, ¿no? Te llamas Raquel porque tu abuela se llamaba Raquel y resulta que tu abuela Raquel ha muerto con un cáncer con un cáncer mamario y la nieta muere con un cáncer mamario, Raquel también. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado los nombres que les ponemos a nuestros niños. Son semillas que se han plantado a lo largo del tiempo. Ha habido un divorcio, o sea, eso no ha pasado de la noche a la mañana, ¿no? Se han ido plantando semillas hasta que ha llegado el momento en el que se ha tenido que resolver de alguna manera. Pero se han ido presentando avisos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tenía una moto que
la cuidaba y toda la cosa, pero ha habido un momento en el que he empezado a descuidar, ¿no? Y ya no, me olvidaba la llave dentro, con la moto y toda la cosa, ¿no? Y muchas veces me he dado cuenta que la habían movido o algo, no se la habían robado. En una oportunidad incluso me habían abierto la cajuela con la llave, se han robado la mochila y me han dejado la llave con la moto. Podían haberse llevado la moto, pero no se la llevaron. Entonces, el mismo universo, la misma vida te da dando señales de lo que va a pasar. Tiempo después me roban la moto, pero eso me ha pasado de repente. Eso ha sido una sorpresa así, ay no, ¿por qué? De la nada me robaron la moto. No, o sea, ya han habido señales de que me estaba descuidando con la moto, ¿no? Y lo mismo pasa en varios niveles y situaciones en nuestras vidas. Esas semillas se van plantando y en algún momento van a brotar los problemas o las satisfacciones, ¿no? Si has plantado buenas semillas o algo que consideres bueno para ti, entonces pues algo, va a ser algo satisfactorio para ti también. Cuando no entendemos eso, es donde experimentamos este caos, dolor y sufrimiento, ¿no? Pero ¿por qué a mí si yo soy tan bueno? Pero ha seguido plantando las semillas, ¿no? Y de eso se trata, entender el juego. Entender el juego de cómo poner las semillas en su debido tiempo y cómo hacer brotar semillas que te den gajos que te satisfagan. Volvemos a la escalera. Entonces, acá, si una persona aún no ha superado el nivel que debe satisfacer para sí misma y de repente salta a un nivel sin haber superado el primero, sin tener esa experiencia, esas enseñanzas, como veíamos en el periplo del héroe, no ha pasado por eso, sino se pasa directamente hasta abajo, hasta su sombra. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde encontramos a personas que han tenido muy bajos recursos económicos y de repente se ven como los jugadores de fútbol más famosos del mundo, ¿no? Caso Maradona. O como personas que manejan mucho poder. Y ahí es donde aparecen los dictadores, ¿no? ¿Por qué? Porque no han pasado por cubrir estas necesidades, no solamente por cubrir las necesidades, sino por el hecho de la experiencia de poder cubrirlas, para poder luego pasar al siguiente nivel de lograr las metas por nuestro propio esfuerzo y finalmente empezar a pensarnos a nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros nos situemos en dónde estamos y qué es lo que debemos cubrir primero para no encontrar el enchufarnos a una luz demasiado fuerte, ¿no? Entonces este momento es en donde la luz te quema. Sí, has saltado un escalón o has saltado todo un ciclo, ¿no? De no poder comer, de repente tienes todo para comer, tienes todo para elegir, tienes todo para derrochar. Un ejemplo bien grande que daba Jürgen Klarik, por ejemplo, era los millonarios. La mayor cantidad de millonarios que nacen de la noche a la mañana, que tenían muy pocos recursos económicos y de repente se ganan la lotería y tienen 1 millón, 2 millones de dólares, terminan endeudados. Y su riqueza se va en un tris. ¿Por qué? Porque no han aprendido a manejar sus recursos económicos. No han pasado por el nivel que tenían que haber pasado para poder administrar sus recursos de una manera en la que no se derroche sin razón. Se gaste en la medida en la que necesitamos gastar nuestros recursos y aprendamos a manejarlos y a fluir con el dinero, como se dice, ¿no? Entonces, cuando se pasa por esa experiencia, pues podemos subir a un siguiente nivel. Y los millonarios de la noche a la mañana pasan por eso, se conectan a una luz directa y lo que pasa es que se queman.
Ahora, hablando de esta luz, la Cábala habla de luz por esa sensación que se tiene al satisfacer nuestros deseos, al poder alcanzar y satisfacer nuestras necesidades. Y como decíamos, es algo inmaterial, ¿no? Entonces es como cuando llueve y aún se lo ve al sol, vamos a ver un arco iris, ¿no? Y vamos a ver un arco iris hermoso con sus 7 colores. Entonces, la metáfora que utiliza Cábala para hacernos entender a lo que se refiere con la luz es que esta luz no solamente tiene 7 tipos, 7 clases de colores, sino es enormemente colorido, ¿no? Es un amplio espectro de satisfacción. Para cada cosa hay una satisfacción. Entonces, no es un solo tipo de luz, son muchos tipos de luces, de muchos colores. Ahí podemos encontrar el placer en el sexo, el éxtasis de comerse una torta de chocolate, la más deliciosa que hayamos probado nunca. El encanto de una relación amorosa, de una relación estable o una relación apasionada. El poder de la prosperidad, la fuerza de la curación. Y por otro lado, también incluye esta luz otro tipo de colores, como puede ser la intuición, que es también el conectarse con esa luz, la fuerza del sistema inmunológico, llámese salud, el espíritu de esperanza con el que nos levantamos en la mañana y nos levantamos con mucha alegría, con ganas de vivir, se dice, ¿no? Esa luz. Entonces, esta luz que puede ser también creativa, se dice que los artistas también se conectan con esta luz en el momento en el que están creando su obra, sea música, danza, teatro, literatura, etcétera, pintura, ¿no? No viene de la nada, no aparece de ningún lado toda esa creatividad. Las grandes obras que podemos ver en todas las artes no tienen una fuente vacía, todo lo contrario. El momento en el que vemos una producción hermosa, una creación increíble, es un momento en el que el artista se ha conectado un poco con esa luz. Entonces, esa luz es nuestro combustible, esa luz es nuestra motivación que nos permite hacer cosas. Por lo tanto, esa luz la encontramos no solo en nosotros mismos, sino también, dice Cábala, está en todo, ¿no? Recién ahora, científicamente, se encuentra que, por ejemplo, una mesa de madera, tiene espacios vacíos, ¿no? Pero no están realmente vacíos, ¿no? Es algo de esa luz, esa, llamémosle divinidad, ese algo que nos llena el espíritu. Entonces, es una metáfora de lo que sentimos cuando llegamos a llenar de alguna manera esa nuestra vasija, ¿no? Y a medida que vamos subiendo los niveles de deseo, también nuestra vasija va creciendo, ¿no? La idea de la Cábala metafóricamente es esa. Y bueno, lo ideal para el estudio de la Cábala es ir siempre con calma, siempre por partes. Nos da muchos secretos de vida. En otras palabras, nos entrega luz. Y muchas veces nos hace pensar y repensar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras experiencias y nuestras respuestas, nuestra reactividad tal vez, llamémosle también así, nuestra reactividad, y cómo manejarla. Mucha de esta información
necesita de un estudio básico, ir también estudiando la cábala por niveles, ¿no? Cada vez más profundamente, porque el poder adquirir información mucho más compleja, llamémosle, puede conectarnos a una luz directa. Sin embargo, la cábala no es actualmente algo oculto o algo secreto, ¿no? Todo lo contrario, los cabalistas actualmente lo están difundiendo y también lo están escribiendo de una manera en la que todos nosotros podamos entender más fácilmente. Si hace unos 100, 200 años habría salido todo este saber a todo el mundo, posiblemente, y como que ha pasado algo así, habrían quemado a los cabalistas o no los habrían entendido, los habrían tratado de locos. Es como que viajáramos en el tiempo y de aquí y viajáramos atrás unos 200 años y les habláramos del internet, del celular, les habláramos del Zoom, ¿no? Y cómo nos conectamos a través de ello. Entonces, mínimamente nos quemarían como brujos. Actualmente, el raciocinio de los seres humanos ya ha alcanzado un nivel en el que puede recibir esta información. Sin embargo, el consejo es, si vas a investigar más sobre Cábala, pues ve haciéndolo poco a poco, ir leyendo los libros básicos. Yo les recomiendo que es una partecita de que me he basado por la charla de esta noche, se llama El poder de la Cábala. O hay un canal en YouTube también que se llama Cábala Aplicada, con un señor, no me acuerdo el nombre, que lleva más de 20 años estudiando el Cábala, y es muy interesante cómo encuentras lecciones al cotidiano y a tus problemas y tus preguntas existenciales en todas estas charlas. Entonces les recomiendo también lo busquen a él en YouTube y siempre investigar, ¿no?